Hablando RD llega a ustedes por Telecanal 28 y tiene toda la cobertura en la República Dominicana en lo que es la proyección del canal y a nivel internacional por su plataforma digital. Aquí vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Cordero de Pedro Baños y la ambigüedad estratégica. Vamos a ver, doctor. Buenas tardes, doctor, ante todo. Sí, ahora me saluda porque ahorita llegó. No. Muy exaltado. Tenemos Pedro Baños, déjeme saborear este tema. Hoy venimos nueva vez con el doctor Miguel Ángel Cordero y el tema, este puede ser majestuoso, Pedro Baños y la ambigüedad estratégica. Fíjate, es un tema, en esta semana tenemos una serie de conferencias, de ponencias, y quiero resaltar precisamente la figura de este autor, Pedro Baños, que es un coronel de la Reserva del Ejército de Tierra de España, quien se encuentra de gira en nuestro país para participar en una serie de encuentros del conocimiento en el ámbito de lo que es la geopolítica. Pero antes de entrar en el tema, ¿qué queremos saber sobre Pedro? Vamos a analizar un tema de sumo interés que sucedió la noche de San Juan en Moscú. ¿Qué sucedió la noche entre el viernes y el sábado por un periodo de 36 horas que puso en vilo al mundo prácticamente? Y fue la marcha de Yevgeny Prigozhin hacia Moscú, con un aproximado de casi 5.000 hombres, se estima. ¿Quién es Yevgeny Prigozhin? Es el jefe de un llamado PMC Grupo Wagner. ¿Qué es el Grupo Wagner? El Grupo Wagner es una entidad paramilitar, pero que cae dentro de la categoría de mercenario porque recibe un pago por participar en contiendas bélicas en cualquier parte del mundo. ¿Cómo surge ese grupo? Ese grupo surge de la mano de este señor Yevgeny Prigozhin, que hay que saber su historia, porque yo digo en geopolítica la historia es fundamental para conocer el porqué de las cosas. Yevgeny Prigozhin estuvo preso por robo y asalto en el 1981, que le cantaron 12 años de cárcel, pero se liberó de 3 años y salió en el 90 y se estableció en San Petersburgo y puso un restaurante. Fue allí donde conoció precisamente al hoy presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien era un asistente especial del alcalde de San Petersburgo, a quien él había apoyado, había ayudado a llegar a la alcaldía. Pero ahí comienzan las relaciones de Putin y de Yevgeny Prigozhin. Yevgeny Prigozhin también en ese entonces se va al mundo de lo que son las comunicaciones, y precisamente en el 2016 se le atribuye el hecho de haber interferido en las elecciones de los Estados Unidos en perjuicio de nada más y nada menos de Hillary Clinton. Y se le atribuye precisamente el apoyo del Kremlin y con ello de Vladimir Putin a la candidatura de el zar de la economía, ese gran empresario Donald Trump. En ese sentido, nosotros hablamos qué es el Grupo Wagner y por qué Wagner. Wagner porque fue el líder, el primer comandante de ese grupo, un teniente coronel del ejército de Rusia llamado Utkin. Este señor era un especialista en operaciones especiales y fue su primer comandante, y de ahí en honor a él viene este nombre, porque este grupo
tenía misiones especiales. Y Wagner era el apodo de este teniente coronel. Pero ¿qué ha pasado con ese grupo Wagner? Ese grupo Wagner es el mismo grupo que inició en el 2014 con los grupos prorrusos, los llamados grupos prorrusos, en el Donbass, y que de hecho participó en la toma de Crimea en el 2014 y posteriormente en el fortalecimiento de una alianza prorrusa en el Donbass, en Donetsk y en Lugansk como milicianos, pero en verdad era un grupo de mercenarios que estaba ahí al frente. Pero ha participado en otros lugares como en Siria, apoyando a Bashar al-Assad, en Libia. Doctor, entonces, en definitiva, este grupo influye en lo que pudiera ser el posicionamiento de un presidente, como fue, por ejemplo, en los Estados Unidos, la derrota de Hillary y la imposición de Trump. Incidió, es una de las, precisamente de los esquemas que se manejó como resultado de la incertidumbre generada en las elecciones del 2016. Pero Wagner tiene incidencia en diferentes países. Se cree también, a su vez, que está incluido su participación en Latinoamérica, que tiene personal en Venezuela, que tiene personal en Nicaragua, pero tiene personal en África, en Malí, en la República Centroafricana. Tiene participación, sus tentáculos y sus brazos. Pero ¿qué está pasando con esto ahora mismo? El hecho de que marchó hacia Moscú, hubo una negociación, se habla de que hubo varios muertos, se tumbaron 2 helicópteros, pero la gran pregunta está, ¿es esto cierto? Se manejan varias hipótesis en este sentido. ¿Se puede arriesgar un hombre a marchar a una ciudad debidamente protegida por un ejército regular con unos 5.000 hombres? ¿Es cierto esto? Si es cierto, hay algo de por medio. Necesitaría apoyo interno. Algo de por medio. Claro, No en cada tuvo uno de los oposición. países. Si no tuvo oposición. No tuvo oposición para pero doctor, trasladarse. Claro, si no tuvo oposición, entonces tuvo personas que lo ayudaron para que pudiera transitar libremente. Entonces, en cada uno de los países, ese grupo tiene sus súbditos. Ahí es donde está el cue del asunto. Fue un show montado, fue algo mediático con objeto de distraer el conflicto en el este de Ucrania, en el Donbass. Fue un show montado para distraer y ganar tiempo, porque no creo que Prigozhin sea tan loco para marchar contra el ejército ruso hacia Moscú ahora. ¿Qué se va a ganar o qué se pretende ganar si es un show mediático? Porque indiscutiblemente no fue apresado. Ni fue apresado, se llegó a un acuerdo, y el acuerdo que se arriba es: no se te va a criminalizar. Vete a Bielorrusia. Los soldados de Wagner que quieran irse tienen 3 opciones. Se incorporan al ejército acorde a la normativa que ya se había planteado, de que el 1 de julio tenían que suscribirse a un contrato para formar parte del ejército. 1. Se suscriben. Se van a su casa. Número 2. O se van a Bielorrusia. ¿Y por qué a Bielorrusia? ¿Por qué no lo mandas a la Siberia? Bielorrusia está en el norte de Ucrania y está a unos 100 kilómetros de Kiev. Pero hay otra pregunta. Se estará preparando una fuerza ahí en el norte de Ucrania, en Bielorrusia, que se crea que es confiable para apoyar a Ucrania y lanzar una ofensiva hacia Kiev. Esa es otra de las interrogantes. Hay muchas interrogantes. También, pues me surge otra. ¿Por qué no fueron estrictos
y sanguinarios como son muchas veces, porque fíjense todas las personas que han matado allá en Ucrania, ¿por qué fueron tan suaves con ellos? ¿Por qué Putin fue y su gente fueron tan suaves? Pero esas preguntas y muchas que andan en el medio no se van a resolver por ahora. El tiempo es el mejor consejero y dirá precisamente por qué pasó esto. Se requerirán de semanas o meses para determinar. Pero vamos a dejar el caso ahí, vamos a ver cómo pasan los días y qué deviene. Y vamos a caer en el tema sobre Pedro Baños y la ambigüedad estratégica. Para ello es bueno decir que los estados son como los seres vivos. Nosotros los humanos somos ambiguos en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ser y de actuar. Asimismo son los estados. Vimos recientemente con la visita del ministro Modi de la India a Washington el día 22, y ya se está vislumbrando precisamente un reacomodamiento de la dinámica relacional Estados Unidos-India. Y fue resaltado, es bueno establecer que fue resaltado en el periódico, en Russia Today, en el día de ayer, precisamente por primera vez, fue resaltado a través de un escrito de un ex ministro de Relaciones Exteriores de la India, y resaltan el porqué de la facilidad y la conveniencia de esa relación India-Estados Unidos. Pero eso es natural, porque Estados Unidos es una potencia que se mantiene completa. India necesita de un apoyo y por eso forma parte de un grupo llamado Quad. Pero en cuanto al ser humano, ¿a dónde vamos con lo que es el caso Pedro Baños? Nosotros, los seres humanos, dentro de esa ambigüedad, a veces, con un pensamiento, sea político, sea social, sea económico, emitimos opiniones, y esas opiniones pueden lacerar lo que es nuestro devenir histórico como pensadores. En geopolítica, y debemos estar claros en eso, yo como investigador se lo digo a mis estudiantes, en geopolítica el pensamiento debe ser claro, nítido, sin ambigüedades. Si usted tiene un pensamiento hacia uno o hacia otro lado y luego retorna y quiere manejar, tiene que ser preciso, exacto. Este gran pensador, Pedro, a quien yo admiro y respeto, fue acusado de xenófilo, de rusófilo y de mediático, y enunciaba solamente los perjuicios de la parte occidental. Ya hoy día ha ido cambiando el discurso. Porque parece que en la vida le ha sucedido algo. ¿Qué le ha pasado? Fue nombrado no hace mucho como director de Seguridad Nacional en España. Y ese nombramiento duró menos que una cucaracha en un gallinero. ¿Y qué pasó ahí? Se enteró y luego se cayó. Eso en la vida, en lo que es la vida normativa de una persona, afecta, aunque no se quiera. Entonces, ese esquema en perjuicio de lo que es la hoja de vida de una persona podría ser producto de lo que es la ambigüedad del pensamiento estratégico de una persona. Pero vamos a hablar, por ejemplo, en el ámbito de la geopolítica, que es caracterizada como una ciencia en beneficio de la nación, mientras otros la caracterizan como una ciencia de guerra. Yo escuché en una entrevista que le hicieron a Pedro, que él decía que la geopolítica tiene varios alcances, que ya tiene un alcance a nivel de lo que es lo aeroespacial, lo cognitivos y lo ciberespacial. Y yo digo, esos son los ámbitos
de los conflictos que son antes de llegar a la guerra y todavía cuando llegan a la guerra, son los ámbitos de los conflictos y la guerra. La geopolítica, esos no son ámbitos de la geopolítica. En ese sentido, nosotros los ámbitos de lo que son la geopolítica, hablamos los factores del poder nacional, el factor político, el factor geográfico, el factor económico, social. Ahora, que esos ámbitos de los conflictos tengan incidencia en lo que es la geopolítica, eso sí es cierto. Pero no podemos confundir la geopolítica con conflictos, como hay algunos autores también que confunden la geopolítica con las relaciones internacionales. Increíble, doctor. Yo he estado escuchando, leyendo y viendo entrevistas hablando, por ejemplo, la geopolítica de tal país, la geopolítica en el estado actual. ¿Cómo usted puede contestarme esto? Porque realmente no entiendo. La geopolítica de un país como para referirse que la situación política o de crisis que lleva a ese país. ¿Cómo yo puedo titular la geopolítica de un país sin ser controversial? Fíjate, es que era lo que hemos dicho algunas veces a través de este programa, que es un programa de orientación. El tema de geopolítica se ha convertido en una tendencia. De moda. Una moda, es un trendy. Entonces, señores, hay que estar consciente de algo. Si usted no conoce un término, no lo maneja, circunscríbase a algo especial. Circunscríbase. Nosotros, por ejemplo, para conocer lo que es Rusia y el por qué es Rusia, les recomendamos precisamente a nuestros seguidores que lean este libro. Ahí van a hablar, van a escuchar, van a leer lo que es la vida de Putin, cómo llegó Putin, pero sobre todo se van a dar cuenta el por qué Rusia es como es. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que el ámbito de la geopolítica es un ámbito demasiado amplio que entraña lo que es la historia, y por ello el pensador geopolítico debe tener un pensamiento histórico para concatenar lo que son los espacios geográficos dentro del contexto de los factores del poder nacional y analizar el ambiente político, el ambiente económico, el ambiente social y el ambiente militar para extraer un análisis y sacar conclusiones y hasta recomendaciones a través de un análisis estratégico. Eso lo hemos dicho en muchas ocasiones. ¿Puedo estudiar yo la ciencia geopolítica a partir de una crisis económica o social o política de un país? Claro, totalmente, porque eso es lo que hace la geopolítica. La geopolítica nos enseña a nosotros, mediante un análisis geopolítico, a determinar dónde está el problema. Si es en falta de conocimiento de dónde vivimos, el espacio geográfico. Si es falta de capacidad en el elemento político, que es que integra el aparato gobierno dentro de lo que se llama el Estado. Si es precisamente porque no se ha determinado la parte económica que viene de lo que es la geografía en beneficio de la parte social. Y queremos tapar todo eso con el elemento militar a través de la represión, cuando la sociedad, cuando el pueblo exige mejores condiciones, porque sabe que vive en un espacio que tiene todos los recursos para poder vivir bien. Así es. Entonces, pienso que nosotros poder hablar de un análisis geopolítico sobre tal situación es muy diferente a decir la geopolítica de ese país. No, para hablar cuando usted dice que va a hablar de la geopolítica de un país, usted va a mencionar los factores del poder nacional y va a hablar de las debilidades de ese Estado, porque en geopolítica no hablamos de país, hablamos de Estado, que es una estructura formalizada y regulada por normativa jurídica. Estado. Y ahí nosotros, a través del análisis geopolítico, luego caemos
en lo que es un análisis estratégico para buscar solución y mediación a lo que puede generar en el día de mañana un conflicto y como parte secundaria una posible guerra. Señores, estos fueron los comentarios del mayor general Miguel Ángel Cordero, quien hoy pues nos habló de Pedro Baños y la ambigüedad estratégica. ¿Será hasta la próxima, doctor? Hasta la próxima, y nos despedimos precisamente solicitándole a ese público que nos sigue que se suscriban a su canal para que Formen parte de nuestra formen comunidad. parte de nuestra comunidad. Será hasta el próximo jueves.